Tanto en épocas de prosperidad, ocio y abundancia, como en épocas de guerra, la historia pictórica de la humanidad siempre ha dejado constancia de las hazañas de las sociedades asentadas. Hay muchos cuadros que reflejan la forma en que los aldeanos y los vecinos de una ciudad daban rienda suelta a su regocijo, o la forma en que peleaban. Existen abundantes ilustraciones en las que se ven los enormes castillos que construían y ampliaban, o las innumerables batallas en las que luchaban y morían. Conocemos cómo cultivaban sus pobres campos y cómo construían suntuosos palacios. Pero tanto en Europa como en Asia siempre vemos únicamente a los miembros de las sociedades ordenadas y asentadas. El dramático hundimiento del Imperio Romano, representado gráficamente en estas ilustraciones del siglo XIX, ha sido generalmente presentado como la destrucción de unas civilizaciones avanzadas y complejas por parte de unos bárbaros salvajes y brutales durante los primeros siglos de la era cristiana. Sin embargo, los invasores no se limitaban a destruir. Tras la caída de Roma, los bárbaros emprendieron la tarea de construir nuevas sociedades sobre las ruinas del pasado. Algunos elementos de estas sociedades, como la Iglesia de Roma, eran tradicionales, pero otros eran nuevos, como el sistema social, más tarde conocido como feudalismo, que exaltaba a la clase guerrera por encima de las demás. Lamentablemente, ha sobrevivido tan poco de este periodo que reconstruir la historia del fin del mundo antiguo con detalle resulta extremadamente difícil. Por eso algunos historiadores han llamado los años oscuros a la Edad Media. Hace 2000 años, sociedades de economía avanzada y de grandes logros culturales se extendían como en un cinturón casi continuo a través de la mitad sur de los continentes de Europa y Asia, desde las costas del Pacífico a las del Atlántico. Alrededor del Mediterráneo, el Imperio Romano fue consolidado por el emperador Augusto, que murió en el año 14 de nuestra era. Sus sucesores establecieron nuevas fronteras imperiales en Alemania y en Gran Bretaña, los Balcanes y en el cercano Oriente. Una expansión romana hacia Oriente fue frenada por el Imperio de los Partos. Durante el siglo II de nuestra era, Roma atacó a los partos. Las legiones obtuvieron numerosas victorias, pero jamás permanecieron el tiempo suficiente como para consolidar su dominio. Los partos y su vecino oriental, el Imperio Kushan, sobrevivieron. En el año 226, estos dos estados fueron unificados bajo la dinastía persa sasánida, que pronto recaudaría tributos de lugares tan alejados como Siria y el Punjab, creando una civilización deslumbrante que duró 400 años. Aproximadamente un siglo después de que los sasánidas se hicieran con el poder en Persia, un nuevo imperio surgió en la India. La dinastía Gupta, con su capital en Patna, a orillas del Ganges, creó un estado que se extendió desde el Punjab a Bengala. La soberanía de Chandragupta I, que murió en el año 330, fue aceptada en áreas mucho más alejadas. Para entonces, los días del esplendor de la dinastía Han en China tocaban a su fin, y sus posesiones quedaron fragmentadas en un gran número de reinos más débiles. En su época de esplendor, los Han habían gobernado un estado que igualaba al Imperio Romano en población y en extensión territorial. Sus gobernantes, como el emperador Butí, avanzaron las fronteras de China hasta la cuenca de Tarim en los confines de Partia. La existencia, o más bien, la coexistencia de estos grandes imperios significó que grandes áreas del mundo antiguo gozaron de paz interior y de un gobierno eficiente. Estas condiciones hicieron posible el desarrollo del comercio en una escala que jamás se había conocido. En su mayor parte se trataba de comercio interior entre una y otra provincia, pero hubo también un comercio exterior por mar y por tierra. Las mercancías se movían libremente, sobre todo de oriente a occidente. Artículos costosos y ligeros como la seda y las especias eran transportados en caravanas o barcos como estos que aún comercian en el Océano Índico. A su vez, el oro y la plata en monedas se desplazaban hacia Oriente en grandes cantidades. Entre las fronteras de Roma y de China,
el Imperio Parto y el Kusán favorecieron con gusto este comercio, cuidando de las carreteras y guarneciéndolas, protegiendo a las caravanas y prosperando con los peajes. Los efectos de estos intensos intercambios no fueron meramente comerciales, también entraron en contacto las diferentes culturas. Miles de personas, marinos, mercaderes y porteadores, viajaron por todos los mercados de Asia, desde China hasta el Mar Caspio y desde el sur de la India hasta Siria. También hubo misioneros. El budismo se difundió desde la India hacia el lejano oriente. El cristianismo fue implantado en el sur de la India, la llamada Iglesia de Santo Tomás, y en Asia Central, la Iglesia nestoriana. En el año 100 de nuestra era, existía una cadena casi continua de sociedades avanzadas, prósperas y ordenadas, que se extendían desde China en el Pacífico a través de la India y de Persia hasta el Mediterráneo, que era virtualmente un lago romano. Sin embargo, 4 siglos más tarde, estas civilizaciones estaban en ruinas y el comercio transcontinental había tocado a su fin. ¿Qué es lo que no había funcionado? Una parte de la respuesta se encuentra en el hecho de que las civilizaciones del norte estaban dominadas por tribus nómadas. Sus miembros vivían a lomos de caballo, al igual que sus descendientes, los kirguises de Afganistán, siguiendo a sus rebaños de ovejas y de ganado de un pasto a otro en las áridas mesetas y en las inhóspitas vertientes montañosas de Asia Central. Mientras encontraran pastos adecuados, todo iba bien. Pero si había demasiados animales para los pastos disponibles, o si el clima cambiaba, las condiciones para los nómadas empeoraban rápidamente. Por lo tanto, se veían obligados a desplazarse a las áreas cercanas, a sociedades agrícolas más asentadas, o a morir. El margen entre la subsistencia y la inanición era muy estrecho. Los jinetes de las estepas aparecían saqueando y destruyendo todo, pero generalmente se retiraban con la misma velocidad con que habían aparecido. Después del año 100 a.C., los ataques de los nómadas se volvieron cada vez más frecuentes y feroces. Se necesitaban nuevas medidas defensivas si el mundo civilizado quería sobrevivir. Bajo el emperador An Buti, que murió en el año 87 a.C., China había sufrido repetidos ataques de fuertes bandas de saqueadores del norte. La respuesta del emperador había sido la de extender y mejorar la Gran Muralla, defendida por cientos de miles de tropas. Mientras pudo pagar a los soldados, su estrategia funcionó bien. El Imperio Romano se enfrentó con unas presiones similares unos siglos después y respondió de un modo similar. El emperador Domiciano, hacia el año 85 después de Cristo, levantó una cadena de defensas fronterizas entre el Rin y el Danubio contra las tribus germanas. Su sucesor Adriano hizo lo mismo en Gran Bretaña contra los escoceses. La muralla de Adriano, una impresionante combinación de baluartes, fosos y carreteras, entre el Solway Firth y el Tyne, se extendía casi 120 kilómetros y contenía 27 fortificaciones importantes. Otros emperadores construyeron nuevas fortificaciones en África del Norte contra los posibles ataques de las tribus del desierto. De vez en cuando, también las legiones atacaban, invadiendo nuevas tierras, capturando prisioneros a los que esclavizaban. Sus grandes hazañas en los Balcanes fueron orgullosamente esculpidas en la columna de Trajano, erigida en Roma hacia el año 115 después de Cristo. En ella los legionarios aparecen como los gallardos defensores de la forma de vida romana. Pero su papel y su imagen pronto cambió. Ahora que había tantos soldados, el coste de sus salarios creció desmesuradamente. No podía haber una reducción, ya que eso habría dejado peligrosamente desguarnecidas las defensas a lo largo de las precarias fronteras. En el siglo III, los ataques en las fronteras se hicieron cada vez más frecuentes, de modo que había sido necesario incrementar las tropas de los ejércitos. Los salarios de la tropa aumentaron proporcionalmente y cualquier demora en el pago podía producir un motín. Se establecieron nuevos impuestos y se aumentaron los ya existentes en el prolongado intento de mantener las tropas en sus puestos. En la China de los Han ocurrieron problemas similares. Pero mientras que China era autosuficiente, Roma importaba grandes cantidades de productos de India y Persia.
No solo especias y joyas, sino también los animales exóticos necesarios para los juegos que se celebraban en el Coliseo. El coste de todas estas mercancías crecía constantemente, y también el de los comestibles básicos. Una medida de trigo que costó 6 dracmas en el siglo I de nuestra era, costaba 200 dracmas en el año 276, 9.000 en el 314, 78.000 en el 334, y posteriormente más de 2 millones. No obstante, Roma nunca experimentó las revueltas campesinas que conmocionaban periódicamente al Imperio chino. En el año 184 después de Cristo, la revuelta de los turbantes amarillos surgió en las provincias de las tierras altas de Sichuan y duró más de 30 años. Para entonces el poder en China estaba en manos de los jefes militares regionales que lo mantuvieron más de 3 siglos. La fuerza del imperio quedó ulteriormente debilitada por el brote de peste en el año 162 después de Cristo, que se difundió hacia el oeste a lo largo de las rutas comerciales transcontinentales hasta llegar al mundo mediterráneo en el año 165. Marco Aurelio era el emperador en la época de la Gran Peste. Sin embargo, tal y como proclama su columna en Roma, aún consiguió llevar a sus legionarios a la victoria contra los enemigos más allá del Danubio. Había adversarios, como siempre los había habido, pero el poder de Roma aún podía hacerles frente victoriosamente. A pesar de todo, a medida que transcurría el tiempo, aumentaron las presiones que impulsaron al emperador Diocleciano, a fines del siglo III, a reorganizar el gobierno imperial bajo unas directrices más autoritarias que llevaron a su sucesor, Constantino, en el año 330, a fundar una nueva gran ciudad en el Bósforo, Bizancio, posteriormente rebautizada como Constantinopla. Pronto se convirtió en la capital oriental del imperio, una nueva Roma llena de espaciosas plazas y arquitectura monumental. La división del imperio en 2 mitades, Roma en occidente y Bizancio en oriente, ya había tenido lugar en la época en que los bárbaros volvieron a atacar, pero solo una de las 2 capitales sobreviviría. Estos son hombres de las tribus de los kirguises, aún orgullosos de su destreza a caballo que los hizo dueños de las llanuras de Asia. Fueron sus lejanos antepasados los que en el siglo IV de la era cristiana aterrorizaron y destruyeron a sociedades e imperios del mundo antiguo. A primera vista su poder de destrucción parece sorprendente, ya que eran fundamentalmente pastores. Los nómadas de Asia Central, entonces y ahora, seguían pacientemente a sus rebaños de ovejas durante el verano y se resguardaban en el invierno en grandes tiendas de pieles llamadas yurtas, siendo el ganado y las yurtas la mayor parte de su riqueza. Sus otras pertenencias eran necesariamente escasas, ya que los nómadas llevaban consigo cuanto poseían. Los brazaletes, las ajorcas y otras joyas eran los pocos lujos que podían permitirse por ser portátiles, cosa que también eran sus armas, arcos cortos, lanzas y sables, aterradoramente efectivos en la batalla. Su velocidad y su poder de embestida raras veces pudo ser contrarrestado por sus vecinos más sedentarios, ya que en la práctica formaban amplias confederaciones de ejércitos de caballería. Según los datos disponibles, su expansión comenzó en el año 304, cuando un pueblo asiático conocido como los Xiongnu traspasó la Gran Muralla China. Pronto saquearon las 2 grandes capitales del norte, Luoyang y Chang'an. Durante los 2 siglos y medio siguientes, China, al norte del río Yangtze, fue dominada por una sucesión de invasores de la estepa. Algo más tarde, otra rama del mismo grupo de tribus conocida en Occidente como hunos arrasó toda Asia en dirección a Occidente. En el año 370, habían irrumpido en el sur de Rusia. Su llegada arrastró al conflicto a las tribus germánicas de la zona, pues a medida que avanzaban, impulsaban a los visigodos que se habían establecido anteriormente en Crimea y Ucrania a invadir el Imperio Romano en busca de seguridad. En el año 376, los visigodos ocuparon Bulgaria. 2 años después, en una batalla campal en Adrianópolis, derrotaron y mataron varias legiones romanas. Los invasores victoriosos se desplazaron hacia Italia. Durante un tiempo, las legiones lograron detenerlos, pero finalmente los visigodos lograron pasar, y en el año 410 asombraron al mundo apoderándose de la misma Roma y saqueándola. Desplazándose nuevamente, establecieron el reino de Toulouse, que abarcaba el sur de Francia y la mayor parte de España.
Mientras las tropas romanas se retiraban para defender Italia, otras tribus germánicas vieron la oportunidad de cruzar el Rin. Los vándalos, los alanos y los suevos invadieron Galia en el año 406 y la saquearon durante 3 años antes de dirigirse a hacer lo propio en España. En el año 429 los vándalos invadieron el norte romano de África. Cartago cayó en el año 439 y en el año 455 los vándalos zarparon hacia Roma y, al igual que habían hecho los visigodos antes, se apoderaron de ella y la saquearon. Una vez más las fronteras del norte del imperio quedaron desguarnecidas. Otra vez la Galia fue invadida. Los borgoñones y los alemanes se establecieron en el suroeste y los francos ocuparon gran parte del norte. Gran Bretaña fue atacada por oleadas de jutlanos, anglos y sajones procedentes de las tierras del Báltico. Hacia el año 440, al parecer, se habían instalado permanentemente en el sureste de Inglaterra. Londres dejó de ser una ciudad romana. Los romanos fueron obligados a hacer concesiones e incluso a sobornar a los invasores a fin de comprar una paz temporal. Una política más resuelta habría podido conservar el imperio, como quedó demostrado por la derrota de los últimos grandes invasores encabezados por Atila. En el año 451, los hunos cruzaron hasta el norte de Galia, pero las fuerzas romanas se aseguraron el apoyo tanto de los francos como de los visigodos, venciendo en Chalón a los hunos. En el año 451 irrumpieron en Italia, deteniéndose lejos de Roma. En lugar de avanzar, se retiraron a los Balcanes, y en el año 453 Atila murió. Reinó el caos hasta que los ostrogodos, otra tribu germánica al mando de Teodorico el Grande, invadió Italia en el año 488, donde crearon un reino estable que duraría medio siglo. Mientras tanto, más al este, otra rama de hunos, conocidos como los hunos blancos, traspasaron el Hindu Kush. En el año 480 destruyeron el imperio Gupta en el norte de la India. En el año 484 arrasaron gran parte de Persia y mataron al soberano Sasánida antes de establecerse en Rajputana y convertirse en hindúes. A finales del siglo V, una gran parte de Asia Central estaba sumida en el caos como el Imperio Romano. Occidente se había fragmentado en pequeños reinos. Los francos y los borgoñones en Galia, un reino visigodo en España y un reino ostrogodo en Italia. En Gran Bretaña, pequeños estados anglosajones al sur y al este de Inglaterra. En África del Norte, el reino de los vándalos seguía siendo una fuerza con la que había que contar. En todas partes, los invasores buscaban compartir los beneficios de la civilización romana, combinando la forma de vida romana con la suya propia. Pero aún había emperadores romanos. Ahora, no obstante, no gobernaban desde Roma en Occidente, sino desde Constantinopla o Bizancio, la capital de Oriente. Y bajo el más grande de los emperadores bizantinos, Justiniano, la herencia imperial fue conservada e incluso ampliada. En la época de la subida al trono de Justiniano, en el año 527 después de Cristo, los dominios de Bizancio se limitaban al Mediterráneo oriental. Pero en el año de su muerte, en el 565, sus fuerzas habían reconquistado el norte de África, las islas de Occidente y gran parte de Italia. Los ávaros entraron en Europa después del año 550 y sembraron de nuevo la desolación al atravesar Galia, Italia y los Balcanes. Inmediatamente después, aparecieron otras tribus guerreras, los eslavos en los Balcanes y en Europa oriental. Los longobardos en el norte de Italia y los búlgaros que colonizaron a la que aún hoy se llama Bulgaria. En Asia, los efectos de las invasiones de los bárbaros no fueron tan duraderos como en Europa. A pesar de la devastación de China, es sorprendente cómo sobrevivió gran parte de la civilización clásica hasta la época en que el imperio fue finalmente restaurado después del año 581 por las dinastías Sui y Tang. Aunque el norte de China sufrió terriblemente, incluso había desaparecido el uso del dinero y hubo una regresión a la primitiva economía de trueque, el sur de China se liberó. Y de hecho un enorme número de chinos huyó desde el norte al sur. Además, los invasores del norte utilizaron métodos chinos de gobierno y cooperaron con la clase acomodada y con los administradores locales. Poco después fueron absorbidos por el sistema chino, adoptando sus costumbres y cultura.
Lo mismo sucedió con los invasores de la India. Los Rajputs, que aún viven en Rajputana, son descendientes de los invasores hunos del siglo V. Fueron absorbidos por el sistema de castas indio y se convirtieron al hinduismo, enriqueciendo una sofisticada cultura literaria y artística. Pero un velo de misterio cubre la mayor parte de la historia india entre la invasión de los hunos y la fundación del sultanato de Delhi en el siglo XII. La India occidental parece haber estado casi permanentemente asolada por guerras entre soberanos menores. El sur de la India también fue la sede de unas guerras sangrientas, combinadas con tentativas periódicas pero fracasadas de invadir Ceilán. El norte de la India estaba igualmente fragmentado, con guerras ocasionales contra Persia. Hacia el año 600, el mundo había cambiado enormemente. Los imperios habían sido derribados y las civilizaciones parcialmente olvidadas. En Europa occidental, las obras de los escritores romanos clásicos fueron conservadas solamente en un puñado de monasterios. Incluso las líneas de comunicación y los antiguos lazos comerciales quedaron interrumpidos. Ahora, por las carreteras romanas, no viajaban ni carros ni legionarios. Las grandes ciudades, los símbolos supremos de la civilización clásica, estaban postrados. Roma era ahora un lugar desolado, sembrado de enormes ruinas, con un gran foro silencioso y los acueductos cortados. La hierba crecía por todas partes. Naturalmente, la vida seguía, y la agricultura continuó siendo la base tanto de los estados como de las sociedades. En Occidente la gente abandonó las ciudades para instalarse en el campo. Estas sociedades eran reducidas, aisladas y vulnerables, y nuestros conocimientos sobre ellas son muy limitados. No conocemos, por ejemplo, la fecha exacta en que los visigodos saquearon Roma en el año 410. ¿Fue el 14 de agosto o el 24? Los documentos son ambiguos. ¿Y por qué Atila no saqueó Roma en el año 451? ¿Fue realmente la intervención del Papa León I quien, según la leyenda, amenazó al caudillo de los hunos con la venganza divina si seguía avanzando? A medida que Europa se recuperaba y forjaba nuevos sistemas políticos y sociales, el resto del mundo antiguo era sacudido por el nacimiento de una nueva religión mundial, el Islam. Al destruir el imperio sasánida de Persia y absorber su riqueza, al despojar al imperio bizantino de sus provincias más ricas y al avanzar hasta las fronteras de China en Asia Central, el Islam cambió completamente el equilibrio de las potencias mundiales, convirtiéndose incuestionablemente en la civilización más dinámica de su tiempo. Fue un hito en la historia del mundo. Aunque los beneficios del periodo clásico nunca se perdieron totalmente, hubo una marcada reducción de los contactos entre Oriente y Occidente. Los discípulos del profeta Mahoma hicieron retroceder a los nómadas, pero los diferentes estados musulmanes creados por ellos constituyeron una barrera para el intercambio cultural que no fue menos infranqueable. Europa tuvo que depender de sus propios recursos y valerse por sí misma. Por el momento y durante mucho tiempo después, el foco de la historia del mundo estará situado en otra parte.